Radio María y Didaje, Fe y Doctrina, presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa, y buenas tardes a todos los oyentes de este programa, dándole gracias a la Virgencita porque nos permite estar aquí reunidos una vez más para aprender más de nuestra iglesia y para crecer cada día más en el camino hacia nuestro Señor Jesucristo. Estamos saliendo a través de la 91.9 FM Miami y a través también de toda la red de emisoras de Radio María Spanish en los Estados Unidos. Y pueden también sintonizarnos a través de nuestra página en Facebook, @ en la iglesia, y de nuestro canal en YouTube, En la Iglesia Radio María. Andrea, cuéntame, ¿qué lujo de invitado tenemos esta tarde? Pues increíble, tenemos aquí el honor de tener al padre Fabián Barrera con nosotros, que nos está acompañando en una misión por el sur de la Florida. Padre, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, ¿cómo anda toda la audiencia de Radio María? Un placer nuevamente para mí participar en un programa por esta radio tan querida que se extiende no solamente aquí en Miami, sino en todo el mundo, Radio María. 80 países, 65 idiomas, padre, y más de 500 millones de radioescuchas alrededor del mundo. Sea bienvenido, padre Fabián, a En la Iglesia. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué le parece, padre, si antes de empezar nos ponemos en oración, usted nos ayuda con esa oración, por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, Padre de bondad, tú que no dejas de regalarnos dones a nosotros, tus hijos, regálanos el don por excelencia, que es el don del Espíritu Santo, el dulce huésped del alma que nos habite, que nos asista con su luz bendita, con su fuego santo. Danos ardor y celo por la evangelización y la salvación de las almas, para que el mensaje de Cristo llegue a todos los confines de la tierra, según el mandato de nuestro Señor. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Gracias, Señor, porque tú nos asistes también al anunciar tu santa palabra. Amén y amén. Amén y eternamente amén. Padre Fabián, cuéntenos un poquito y hágale saber a nuestros oyentes quién es el Padre Fabián, cómo fue ese llamado vocacional, por qué se hizo sacerdote. Cuéntenos esa historia que siempre nos sorprenden. Mirá, Fabián es un hijo de Dios que ama profundamente a Dios, que le está eternamente agradecido a Dios, que ha intentado a lo largo de estos 21 años responder con fidelidad a este ministerio, que es un servicio para mí, no es el sacerdocio. Siempre lo digo y lo repito, lo concibo como un servicio, no es un lugar de poder, no es un lugar de manda más. El sacerdote, al ejemplo de Cristo, aquel Jueves Santo, cuando le lavó los pies a los discípulos, tiene la misión de apacentar lo más hermoso que Dios le confía y que es su pueblo, o sea que son ustedes, ¿no? Yo no concibo el sacerdocio de otra forma, ¿no? Y aquellos que me conocen saben que me siento uno más, ¿no? No es que me siento un elegido mejor o superior o un jefe de un cuerpo técnico, no, soy quien preside en la caridad, en el culto, una comunidad, pero la comunidad la hacemos todos los cristianos, ¿no? Y
quién es Fabián? Es un sacerdote simple que ama a Dios y que le ha dicho sí, o le ha respondido sí a Dios a través de una invitación que el Señor me hizo cuando yo tenía 18 años, después de un proceso de conversión que a mí me tocó vivir, después de haber vivido una adolescencia bastante turbulenta, renegando de Dios, de los curas, de la iglesia, renegado de la fe, aunque había vivido una experiencia de fe en mi infancia hasta los inicios de mi adolescencia, una fe que no había calado aún en mi corazón, pero que caló a los 18 años cuando por primera vez en una confesión experimenté toda la grandeza del amor de Dios. Yo siempre digo, fue mi primera experiencia del amor de Dios. Recién ahí a los 18 años lo conocí al Señor por primera vez, ¿no? Con una alegría y un gozo que hasta ese momento sentí que nadie en el mundo me había podido regalar y que hasta el día de hoy estoy convencido, hermanos queridos, nadie puede darte la verdadera alegría y la verdadera paz que Dios nos da, ¿no? Y cuando el Señor me llama, evidentemente yo tenía otro proyecto porque yo quería seguir estudiando, quería tener una profesión, siempre me gustó a mí todo el tema de las ciencias sociales, la historia, la docencia, quería seguir un profesorado porque quería licenciarme, doctorarme, ¿no? en historia, que es algo que siempre a mí me ha apasionado tremendamente. Pero el Señor en un momento me llama, yo estaba de noviazgo, estaba muy enamorado también, pero aunque en el momento en que el Señor me llama me sorprende y no esperaba esa invitación, los primeros días no fue tan fácil decidirme, pero después comprendí que el amor de Dios lo supera todo, ¿sí? Por eso le respondí al Señor con mucha alegría que sí, cosa, mirá, que les digo que no me arrepiento, no me arrepiento, porque en mis 47 años siempre digo que lo mejor que me pudo haber pasado es haberme encontrado con el amor de Dios y haberlo conocido a Dios. ¿Y por qué soy sacerdote? Yo le hago un resumen. ¿Por qué me hice sacerdote? Por vos, por Andrea, por cada uno de los que están escuchando en este momento, ¿no? Dice, pero ¿cómo si nunca ustedes me pidieron a mí ser sacerdote? No me lo pidieron nunca, pero acepté ese reto del Señor, ¿no? De poder ser pastor, unido al pastor de los pastores, Jesucristo, a su vicario, a los sucesores de los apóstoles, ¿no? En esta iglesia que nosotros formamos, que amamos y queremos, Entonces me hice sacerdote por ustedes, y son ustedes de verdad la causa de mi alegría, ¿no? Y yo intento en medio de todas mis fuerzas, bueno, poder siempre esto, ¿no? Dar a conocer a Dios y servirlo a Dios a través de la iglesia. Qué lindo, padre. Y gracias, de verdad que esas respuestas tan sinceras lo dejan a uno pues orgulloso, orgulloso de pertenecer a esta iglesia que el Señor nos regaló tan generosamente. Padre, bueno, usted ya se ordena de sacerdocio y cuéntenos un poco cuál es, en qué espiritualidad está, cómo fue esa formación y ya digamos, el camino que ha tenido hasta este momento. Mira, fue bien eclesial, porque yo nunca conocí, hasta cuando entré al seminario, la congregación a la que pertenezco, que es la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, conocido en el mundo como Padres Paules, misioneros vicentinos, misioneros vicencianos en España, o lazaristas en Francia. La congregación está extendida en todo el mundo. Las hermanas nuestras, ustedes la conocerán, las hijas de la caridad, que durante muchísimo tiempo atendían hospitales, leprosarios, nosocomios, que fue la congregación femenina más numerosa de todo el mundo, hasta después del Concilio Vaticano II, que actualmente aquí en Miami están en la Ermita de la Caridad del Cobre y cerca de San Dominic, y después, bueno, en todo el mundo, porque son más de 36.000 religiosas en todo el mundo, ¿no? Que fundaron nuestro padre espiritual, que es San Vicente de Paúl, que es la congregación a la que yo actualmente pertenezco, porque Dios me ha llamado a este carisma, que es la evangelización de los pobres, que a la vez toda esta espiritualidad va a ser enriquecida por otro carisma, de donde yo, vamos a decir, me fui nutriendo como una fuente de espiritualidad, porque el Espíritu Santo es un espíritu que da riqueza, nunca que empobrece. Entonces ser vicentino y carismático
ha enriquecido toda la espiritualidad, ¿no? Y al ser misionero y al estar en tantos lugares en el mundo donde el Señor me ha llamado, me ha podido ayudar muchísimo a la comprensión de la universalidad de la iglesia, ¿no? Que no se reduce a una parroquia, sino que va mucho más allá de las fronteras. Les cuento a la gente que me está escuchando, yo en mis 21 años de sacerdote nunca he sido cura párroco. ¿Por qué? Porque yo soy sacerdote, pero misionero. Sacerdote, pero misionero, ¿no? Entonces, eso de estar no atado a una jurisdicción, aunque sí, yo actualmente estoy incardinado a la Arquidiócesis de Buenos Aires, a la que pertenecía el cardenal Jorge Bergoglio, conocido hoy como el Papa Francisco, que sucesor de Pedro que está en Roma. Estoy en esa misma arquidiócesis porque yo soy argentino, nacido en Buenos Aires, pero bueno, sigo yendo, misionando de un lugar para el otro, donde el Señor me ha llamado a lo largo de estos años en distintos lugares del mundo, predicando, peregrinando, predicando retiros, mucho en torno a mi ministerio, ¿no? Porque me he dedicado mucho al ministerio de los enfermos, de oración por los enfermos, de sanación interior y oración por sanación física. Y en Uruguay, bueno, debido no por la virtud mía, no por la virtud mía, sino porque no había ningún sacerdote que quisiera aceptar ese ministerio. Bueno, en Uruguay estuve también ayudando al cardenal Daniel Sturla durante un tiempo como exorcista, ¿sí? Exorcista ad actu, y actualmente en Buenos Aires sigo acompañando muchas veces a personas que se presentan en nuestra comunidad que padecen la acción extraordinaria del demonio, ¿no? Entre tantos ministerios, ¿no? Por supuesto, la catequesis, los retiros, confesiones, casamientos, bautismo. La tarea del sacerdote es variada siempre. Padre Fabián, me resulta bien curioso ese acercamiento de un sacerdote de la Orden de San Vicente de Paúl al movimiento carismático. Cuéntenos, ¿cómo se acerca usted al movimiento? Sí, yo a los 18 años tuve mi conversión, ¿no? Yo hasta esa edad renegaba de Dios, de la iglesia, de los curas, de las monjas. Es más, me había ido, no sé cómo se dice acá, de fiesta, de parranda. En Argentina decimos vulgarmente de joda, cuando uno se deja llevar por los excesos, por la noche, cuando no hay ningún tipo de límites. Cuando uno no conoce a Dios, termina muchas veces cayendo tristemente en esas mentiras, ¿no? El mundo quiere darle alegría al ser humano, pero el mundo no le da ninguna alegría. El demonio es un imitador de la felicidad, pero nunca da felicidad, sino que siembra en el corazón del ser humano la tristeza, ¿no? Porque yo, aunque podía estar triunfando con mi trabajo, en el dinero, entre mis amigos, saliendo, y unos podían decir, wow, qué bueno todo lo que está haciendo, es un joven que se divierte de acuerdo a su edad. Yo creo que nada de eso llenaba mi corazón, nada, nada. Yo cuando apoyaba mi cabeza a la almohada cada noche, yo decía, yo no quiero seguir viviendo así, porque sentía por dentro, me sentía muerto, sentía que me faltaba algo. Y pero al día siguiente me levantaba y seguía haciendo lo mismo que muchas veces hacemos, ¿no? El mundo nos distrae y no damos el paso tan hermoso de decidirnos por Dios, con todo lo que conlleva eso. Y bueno, fue a los 18 años que por medio de María, en un santuario, el Señor me rescata a través de una confesión en un santuario en Buenos Aires, el santuario de Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de la República Argentina. Ahí, sin saber yo, un sacerdote vicentino me reconcilia con Dios, y ahí, después de darme la absolución, después de confesar mis errores y horrores, porque no eran errores, mis pecados eran horrores, ¿no? El sacerdote me da la absolución y yo siempre digo que sentí una alegría grande, 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 grande. Y ahí me incorporo yo a una comunidad de oración que había en mi parroquia, un grupo de oración de la Renovación Carismática, y ahí empiezo a nutrir mis primeros pasos en la vida espiritual, en mi forma de relacionarme con Dios, una forma simple, una forma que a mí me llenaba. Al tiempo Dios me llama a los meses, me llama a la vocación, a los meses entro al seminario de los padres vicentinos, pero evidentemente que esa amistad que yo empecé a cultivar y esa forma de relacionarme con Dios siempre fue la forma que sentí más cercana, más vivencial,
más genuina para mí, vuelvo a decir, y la seguí alimentando en mi vida espiritual, en el seminario, en la intimidad, porque ustedes imagínense que hace 30 años decir que eras carismático era prácticamente, te daban un carnet de loco, ¿no? Que eras loco, más o menos. Los carismáticos nos llamaban los locos carismáticos. Y así fui creciendo, ¿no? Así fui creciendo y vuelvo a decir, más allá de que algunos pueden ver una contradicción, yo siempre digo, el Espíritu Santo es uno solo y el Espíritu Santo jamás empobrece un carisma con otro. Siempre nos enriquece en el mismo espíritu. San Pablo eso lo dice muy clarito en la carta a los Corintios cuando habla de la diversidad de dones y carismas, pero todos unidos en un mismo espíritu, porque es un solo espíritu y un solo Señor, y es un mismo espíritu que a través de la diversidad de dones y carismas sigue alentando e impulsando a la iglesia. No sé si quedó claro, yo hablo mucho y hablo demasiado rápido, pero bueno. No, pues precisamente ese Espíritu Santo, Padre, que lo llevó a ese movimiento carismático, pues que lo afianzó en su fe, que lo llevó a, por decir alguna especialidad, digámoslo así, y es la sanación, ayudar a tantas personas que estamos, porque yo creo que no hay quien se salve quien no tenga sus heridas y que no sabemos por dónde empezar para sanarlas, empezando por reconocerlas. Empezando nada más por eso, sentimos cosas, actuamos de ciertas maneras y casi que no encontramos el por qué no actuamos de tal manera o explotamos de tal otra. Y eso se ve mucho incluso en las familias, ¿no? Las familias que es como donde más se ven esos problemas que no sanamos, que no sanamos. ¿Usted cómo cree, padre, que podemos nosotros hablar, digamos, si no vamos a un retiro de sanación o si no vamos a una guía como usted pues tiene, vino incluso de misión, está actualmente en la misión de la Florida ayudándonos a esto, pero nuestros oyentes quizás que nos están oyendo de diferentes partes de Estados Unidos pues no van a poder ir a esos seminarios, ni a esas misas, ni a esas charlas, ni a esos momentos de adoración. ¿Cómo poder alguien pensar, quiero yo tener un momento conmigo mismo y decir, necesito sanar sobre todo este punto? ¿Por dónde se empieza, padre? La renovación carismática yo creo que enseña la importancia vital de la amistad con Dios, de la verdadera vida en el Espíritu Santo. Y esa gracia de la sanación interior, que no es mágica, pero es real, porque yo siempre digo es real. Dios verdaderamente sana. A mí me decía una vez un terapeuta, un psicólogo amigo mío que me ayudaba mucho en los exorcismos en el Uruguay, Gerardo, él me decía, y él participaba también en los retiros, me dice, asombrado, me decía, padre, yo me asombro cómo en estos retiros espirituales Dios obra en un fin de semana lo que a nosotros psicólogos o terapeutas nos llevarían Años. años de tratamiento, ¿no? Y yo estoy tan convencido que un retiro espiritual es un curso intensivo de oración, porque en definitiva lo que vuelvo a decir, lo que sana es la oración y presentarle al Señor esas heridas que, como bien vos decías, Andrea querida, uno tiene que reconocer. Un enfermo que no se reconoce enfermo no puede sanarse. El primer paso para que nosotros experimentemos la sanación y el poder que Cristo viene a traer de nuestras heridas del pasado. ¿Por qué Dios puede sanar el pasado? Porque mientras que un terapeuta, ¿qué hace? Un terapeuta te ayuda a descubrir el origen de tu comportamiento, pero solamente el amor de Dios, porque Dios no está limitado por la temporalidad, porque Dios es eterno. ¿Qué puede hacer el amor de Dios? Esas heridas del pasado, al presentárselas yo a Jesús de Nazaret, Él las puede llenar con su amor y las llena con su amor. Yo te digo, mira, ustedes van a decir, van a decir que estoy exagerando, pero no estoy exagerando. No estoy exagerando, te aseguro que no estoy exagerando. Yo soy una persona por naturaleza introvertida, soy una persona que le cuesta hablar, aunque no parezco por la radio, no parezco y hasta yo me asombro cuando hablo del Señor, de dónde me salen las palabras, hasta yo me asombro, te aseguro. Y una persona que el Señor ha sanado de muchos complejos y miedos, muchos complejos y miedos. Los complejos de inferioridad son ataduras.
Los complejos de inferioridad son ataduras y verdaderamente ataduras diabólicas. Y me dices, pero padre, usted no está exagerando. Fíjense en el misal romano, cuando se hace la renovación de las promesas bautismales antes de hacer la profesión de fe, se hace las renuncias. Y en las renuncias más largas que presenta el misal romano, cuando se renuncia al demonio, se renuncia en una parte también a los complejos de inferioridad, creernos que somos menos que los demás. Eso es una falacia y una mentira que el demonio muchas veces siembra en nuestro corazón y en nuestra mente como una fijación. ¿Y qué hace? Nosotros nos detenemos en esa mentira y no podemos avanzar. Uno, cuando se va dejando llenar y transformar por el amor de Dios, esas heridas, esos temores, esas deformaciones de mi propia imagen, vamos a decir, deformada y mentirosa que tengo de mí mismo, porque muchas veces no me acepto a mí mismo, porque no me quiero, porque no me acepto tal como soy, porque no me siento muy parecido o no me siento lindo o linda, son mentiras que el otro va poniendo también en nuestra mente. Y vuelvo a decir, y Dios va sanando todo eso. Y yo siempre digo que, y esto es gracias a la renovación y a todos los retiros, por eso yo siempre digo que si yo fuera papa, quédense tranquilos, nunca voy a ser papa, ni aspiro ni me interesa. La gente que me dice, ay padre, usted va a ser papa, y yo digo, ese papa frita o papa nata. Eso, pero papa, ahí sí dudaría del Espíritu Santo ya, ahí dudaría ya del Espíritu Santo que guía a la iglesia. Pero yo siempre digo en un tono jocoso, que si yo fuera papa, pondría 2 nuevos preceptos a la iglesia. El primer precepto, el precepto nuevo sería hacer un retiro una vez al año. ¿Por qué un retiro? Retirarnos, así como nos vamos de vacaciones al menos una vez al año, hacer un retiro al menos una vez al año es una fuente de renovación espiritual, es un intensivo de vida espiritual. Y cada retiro siempre es una escuela intensiva en donde toca tantos corazones y muchas personas que estaban alejadas de la gracia, vuelven a Dios. Vuelven a Dios. Entonces, yo creo que tenemos que prestar atención a eso y cuidar nuestra vida espiritual, como una vez al año se va al médico a hacerse un chequeo. Los retiros espirituales son fuente de bendición para el pueblo de Dios, ¿no? Por eso San Ignacio de Loyola, hablando de los ejercicios espirituales, era algo muy querido y practicado y sigue siendo muy apreciado por la iglesia por los frutos que tiene. Pero bueno, si yo no puedo ir al retiro del Padre Fabián, que vamos a tener ahora este fin de semana también, o en algunas de las misas donde oramos por sanación, de paso lo digo para que la gente sepa, los que Sí, están por aquí favor, en padre. Miami, que lo vamos a tener en el Big Fight Club. Ahí igual en mi página, padrefabianbarrera.com, ahí pueden buscar también la información. Ahí vamos a tener los retiros que va a ser sanando el corazón de la familia por la intercesión de San José, ¿no? Ese sería un precepto. Y otro precepto, peregrinar. Peregrinar. Peregrinar te cambia la cabeza, te cambia el corazón. Peregrinar. Jesús peregrinaba. Jesús también se retiraba a orar, a estar a solas con el Padre. Peregrinar nos ayuda mucho. Los santuarios marianos son lugares de conversión, a los lugares santos, a Tierra Santa. Yo pondría así como los musulmanes tienen peregrinar, aunque sea una sola vez en su vida, a la Meca. Bueno, los católicos tendríamos que peregrinar, aunque sea una vez en la vida, proponernos como meta, poder peregrinar a la Tierra Santa, a la tierra de Jesús, porque uno ahí vive la experiencia del quinto evangelio. No hablo más porque si no van a decir que soy muy introvertido. Tenemos que identificar nuestra emisora. Estás escuchando Radio María Miami y este es su programa En la Iglesia. Y estamos conversando con el padre Fabián Barrera, que nos está visitando desde la Argentina, desde Buenos Aires, en una misión donde está realizando una serie de retiros y un programa, la verdad, bastante apretado. Padre Fabián, usted señalaba que es uno de los primeros pasos, y también lo señalaba Andrea, es reconocer, ya desde el comienzos del siglo segundo, San Irineo nos decía que había que nombrar para sanar, es decir, tener conciencia y declararnos, o bien sea inseguros, enfermos, alcohólicos, adictos, groseros, peleón, tener conciencia de nuestras fallas para comenzar un proceso de sanación. ¿Cómo ayudan los retiros del padre Fabián de sanación a superar todo esto? Yo digo, no es del padre Fabián, digo, del sacerdote, de la iglesia, digo, porque la iglesia ayuda mucho, pero está hermosísimo, entiendo lo que decís. Yo siempre digo eso, ¿sabes por qué? Porque
yo quiero que miren a Jesús, no que miren al Padre Fabián, ¿no? Porque yo solamente soy instrumento de Dios en esto. Está muy, muy linda la pregunta, porque ese es el primer paso, ¿no? Definir algo, el reconocer. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan ciegos, que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y no puedo sanarme. Y mira, me atrevo a decir algo más, no puedo liberarme si no reconozco cuál es mi atadura, cuáles son mis enemigos. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente cuando se van a confesar, le digo, por favor, pónganle nombre al pecado. Porque a veces vamos a confesar y contamos al cura, al no saber qué confesar, contamos una historia o una telenovela, en vez de definir mi pecado. Entonces defino el pecado del otro, cuento una situación que he vivido, pero no defino mi pecado. Y es muy importante. Pues fíjate, hermano querido, que en el ritual de exorcismo, sobre todo en el ritual viejo, porque en el ritual nuevo que promulgó San Juan Pablo II, ahora, para mi asombro, no aparece esa parte que aparecía en el antiguo ritual, y yo supongo por qué, ¿no? El exorcista en un momento le preguntaba al demonio cuál era su nombre, nombrar el demonio, cuál era el nombre. Teniendo el nombre del demonio, el exorcista tiene el 90% de la batalla ganada. Es más fácil expulsar a un demonio por su nombre. ¿Por qué yo calculo que lo han sacado en el nuevo ritual? Porque muchas veces el demonio no se da a conocer con facilidad, se oculta. Por eso es donde ahí uno tiene que pedirle al Señor un baño de luz. ¿Qué significa un baño de luz? Que el Señor muestre cuál es el origen o la causa que me lleva a ese pecado. El origen y conocerlo, definirlo, es una herramienta de vital importancia. Porque ahí empiezo a vivir la verdadera libertad. Vos fíjate que en una confesión, cuando es bien hecha, que es fuente de sanación, de gozo y de verdadera alegría, pero tengo que reconocer mi pecado. Reconocerlo va a requerir esto, la humildad. Y según la definición de Santa Teresa de Ávila, cuando se habla, ¿pero qué es la humildad? Y Santa Teresa la define la humildad como caminar en la verdad. Caminar en la verdad. En eso consiste la humildad. Y caminar en la verdad significa ser capaz de reconocer mis aciertos, pero en la confesión yo tengo que reconocer mis errores y desaciertos para poder presentárselos al Señor. Y cuando yo eso se lo presento y le pongo nombre y lo defino, Señor, este es mi pecado. Mira, al 80% de los católicos les cuesta definir su pecado. Hay poquísima gente que tristemente sabe confesarse bien y piensa que confesarse es ir a contarle al cura mi historia. Padre, necesito mucho tiempo para hablar con usted, para confesarme. No, no necesitas mucho tiempo, necesitas un buen examen de conciencia, acá soy duro. Digo, yo igual siempre trato de comprender esto, que hay una muy mala catequesis dentro de la iglesia que hace que gente que escucha, pero padre, yo no tenía noción de pecado, no sabía que esto era pecado, no sabía que leer el horóscopo era pecado, no sabía que hacer reiki era pecado, no sabía que ir a un curandero era pecado, no sabía que abortar era un pecado, no sabía que mirar pornografía era un pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una muy mala catequesis, en una muy mala información, sobre todo acerca de los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Pero cuando hay una buena formación, una buena información, y yo soy consciente de mi pecado, y le pongo nombre a mis pecados, los defino, mirá lo que yo te voy a decir a la pregunta que tú me estás haciendo. Le estoy haciendo perder esa fuerza que el mal quiere tener sobre esa atadura que me está aprisionando. No sé si soy claro con lo que quiero decir, ¿no? Le estoy haciendo claro, perder padre. fuerza al mal, porque yo le estoy presentando al Señor mi atadura, estoy definiendo mi atadura, le estoy mostrando mi herida real. Es como cuando uno, por ejemplo, va al médico y tiene una herida que no ha curado bien y la ha cubierto y se ha infectado, y esa herida la tiene en una parte que le da vergüenza a uno descubrir, y uno le dice al médico, doctor, vengo para que me cure, y el médico dice, bueno, descubrí tu herida, y vos le vas a decir, no, pero me duele, tengo miedo de descubrir la herida, me da vergüenza, porque me da vergüenza sacar la gasa. No, frente al médico no podés tener vergüenza. Frente al médico tenés que descubrir tu herida para que él la pueda mirar. Y mirando esa herida, él pueda dar la medicina
que va a sanar y hacer cicatrizar esa herida. Exactamente pasa también en un retiro y sobre todo en la sanación interior, porque la sanación interior es eso, en oración, mostrarle al Señor todo aquello que me ha lastimado a lo largo de toda mi vida. Acá me surge una pregunta y es en el momento de la Eucaristía, en el ofertorio, en ese momento en donde uno le ofrece algo al Señor. ¿Está mal ofrecer nuestros pecados, nuestras fallas? ¿O uno debe ofrecerle nada más algo bueno? ¿Qué es lo que uno debe ofrecer allí? Uno debe decirle, Señor, me muero la vergüenza, pero esto es lo que tengo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Esa reconocer de las fallas de lo que estamos hablando. Sería un buen momento en el ofertorio dárselo al Señor, aunque nos sintamos horribles de darles algo feo a Él. Ustedes se acuerdan de San Jerónimo. San Jerónimo fue un gran asceta, fue el que tradujo la Biblia del hebreo a la Vulgata, al latín, ¿sí? Un gran padre también de la iglesia, ¿sí? Y San Jerónimo cuenta la historia que un día, él estando en oración, Jesús lo vino a visitar. Y cuando él lo vio a Jesús con muchísima alegría, para complacerlo, Jesús le hace una pregunta a Jerónimo. Le dice, Jerónimo, ¿qué tienes para ofrecerme? La pregunta que tú me estás haciendo, Andreita. Y Jerónimo se quedó perplejo frente a esa pregunta de Jesús, se quedó pensando y dice, Señor, tengo para ofrecerte mis largas horas de oración. Jesús le sonríe y le dice, eso está bien, Jerónimo, ¿qué más tienes para ofrecerme? Jerónimo se queda pensando y le dice, Señor, te ofrezco mis largas vigilias y ayunos. Jesús le dice, está muy bien, Jerónimo. Le sonríe Jesús, pero ¿qué más tienes para ofrecerme? Y Jerónimo me dice, bueno, Señor, todas mis obras de misericordia, eso es lo que quiero ofrecerte. Y Jesús a cada ofrecimiento de Jerónimo le decía, está bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y a medida que Jesús le decía ¿qué más?, Jerónimo sentía que se achicaba todo lo que tenía para ofrecerle a Jesús. Y en un momento, Jerónimo, no sabiendo más que ofrecerle, ante la pregunta de Jesús, Jerónimo, ¿qué más tienes para ofrecerme? San Jerónimo se quedó en silencio. No sabía qué ofrecerle a Jesús y se entristeció porque sentía que Jesús le estaba pidiendo algo más y no sabía qué. Y Jesús en un momento lo mira a Jerónimo y le dice, Jerónimo, quiero tus pecados. Jerónimo, quiero tus pecados. Y uno dice, ¿cómo que Jesús le pide esos pecados? Sí, Jesús ha venido a salvar a los pecadores. No son los sanos los que necesitan del médico, son los enfermos. No son los justos los que necesitan del Señor, son los pecadores. Entonces, qué importante es comprender esto. Si uno dice, ¿para qué vino Jesús? Vino para salvar. Y vino para salvar al hombre íntegramente, cuerpo, alma y espíritu, a darnos una nueva vida que no podemos experimentar si no nos abrimos a la gracia. Y el paso para abrirnos a la gracia es esto, reconocernos pecadores, salir de nuestro ostracismo y poder ser capaces de enfrentar nuestra propia realidad, aunque muchas veces nos cause miedo, dolor, y entregarle al Señor aquello que nos ha deshumanizado, aquello que nos ha quitado la verdadera alegría y la verdadera paz. Porque el hombre, cuando fue creado, dice bien claro el texto bíblico, el hombre vivía en el paraíso. ¿Y el paraíso qué era? ¿Era un lugar? No, el hombre vivía en plenitud, eso significa el paraíso. ¿Y por qué vivía en plenitud? Porque vivía en armonía consigo mismo, con los demás, con las demás criaturas, con Dios, su creador. Pero a partir de la ruptura del pecado, a través de la desobediencia, el hombre empieza a autopercibirse de una manera deformada. A Dios no lo empieza a ver como a su padre, sino lo empieza a ver como, no sé, un juez implacable, al prójimo como a un rival, a la creación como algo que tiene que dominar y no servir. Eso es lo que hace justamente la sanación interior, ¿no? Por eso es re importante. Y vuelvo a decir, Padre, y yo no puedo, ¿dónde hago mi proceso de sanación? A los pies de Jesús, te respondo. A los pies de Jesús, en el silencio, en el sagrario, en la adoración, entregándole. Un retiro guiado lo que hace a través del sacerdote, que como nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, tiene que ser maestro de oración, porque el sacerdote tiene que
ser un amigo de Dios, tiene que conocerlo a Dios, y el sacerdote tiene que conocerlo a Dios de rodillas, ¿no? Un sacerdote que no pasa horas y horas de rodillas frente a Jesús sacramentado puede conocer mucho acerca de Dios, pero no de Dios. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Uno puede conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. A Dios se lo conoce de rodillas. ¿Sí? Y es esa experiencia que uno vive, que es lo que transmite también a otros, ¿no? Ayudando a que a través de la oración puedan entregarle a Jesús esas heridas, ¿no? Por eso a veces, vuelvo a decir, los retiros pueden ser un lugar también, una escuela de oración y de sanación interior y de reencuentro con Dios y con su gracia. Padre Fabián, en su experiencia en el sacramento de la reconciliación o de la confesión, ¿se ha encontrado con feligreses que confiesen constantemente sus pecados de omisión, o se ha encontrado de que omiten los pecados de omisión? Muchas veces, vuelvo a decir, como creo que hay una mala catequesis, ¿no? A veces, en general, por lo menos yo vivo en la Argentina, no sé, quizás acá en Miami será distinto o en otras iglesias, pero yo en muchas iglesias, y te lo digo con experiencia como misionero, ¿no? Uno experimenta que hay una gran deficiencia, por eso a veces la persona se demora y no va a lo profundo de la causa que es lo que le tiene que entregar al Señor. Y a veces uno dice, bueno, pero yo no robo y no mato, entonces está todo bien, ¿no? Pero no es solamente robar y matar son dos de los 10 mandamientos, o sea, faltan 8 mandamientos. Y faltar cualquiera de los 8 mandamientos son tan graves como robar, matar y cometer adulterio, ¿no? No amarlo a Dios por encima de todas las cosas es un pecado de idolatría. Tener otros dioses falsos es un pecado también grave. Pero después, es cierto que uno debe confesar solamente los pecados graves, pero se recomienda también los pecados veniales. Y entre ellos pueden entrar los pecados de omisión, que es el bien que he dejado de hacer. Pudiendo hacer el bien, no lo hice. Y a veces es también grave eso, mi querido hermano. Es grave. Es grave cuando yo me callo frente a la injusticia. Hoy vivimos en un mundo donde el mal grita y unos pocos quieren imponernos a grito y a violencia su ideología. Y a veces los hijos de la luz estamos como demasiado cómodos, ¿no? Y no queremos salir a luchar por un mundo mejor, porque nos han hecho creer que mejor es no te metas, no te metas o quédate desde casa. Sí, vos sabés que está bien, pero no te metas, ¿no? Y el no meternos es un pecado de omisión gravísimo. Por ejemplo, todo el tema de estos pecados que se han metido en el mundo, todo el tema del aborto, por ejemplo, y la gran mayoría de los habitantes en el mundo sabemos que el aborto es malo. En la Argentina, por ejemplo, que tristemente este presidente nefasto, diabólico, perverso, porque no se puede llamar de otra manera a un político que apoya la destrucción de la vida de los inocentes. El aborto sabemos que es un crimen abominable, donde es la sangre de los inocentes la que se está derramando. Y si bien el aborto es un drama que vive tristemente la mujer, no tiene que recaer sobre la mujer. El Estado tiene que dar opciones también, ya sea para contener emocionalmente, ya sea para que esas vidas no se destruyan y puedan ser recibidas y adoptadas por personas que anhelan la paternidad y maternidad de la crianza de un hijo y no tienen la posibilidad, ¿no? Pero cuando un Estado se transforma justamente en el propulsor de una ideología, y lo más triste, lo que voy a decir, los católicos nos quedamos haciendo silencio. El pecado de omisión, en eso te puedo asegurar que no deja de ser un pecado menor, no deja de ser un pecado menor que el adulterio, el fornicar, el robar, porque está directamente unido al matar. Y cuando yo me callo, en cierta forma, aunque no directamente, pero indirectamente, y soy cómplice de eso, estoy matando, Estoy matando. Y miren que yo sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte para muchos oyentes, pero creo que tengo que ser en esto claro. Un católico no puede nunca puede apoyar estos crímenes, ¿no? Un católico no puede apoyar líderes políticos a conveniencia de su bolsillo. Dios también nos va a pedir cuenta
de nuestros pecados de omisión, del bien que pudimos hacer Un y no lo hicimos. católico, padre, un católico que con su voto lleva al poder a un presidente proabortista y activamente abortista, ¿en qué situación con respecto a Dios está? De complicidad, y lo digo así clarito, de complicidad, y si, espero que no, quería creer que no, pero si hay alguien que está escuchando esto y dice, ay, yo voté a esta persona y yo siendo católica y es pro aborto, y lamentablemente sos tan cómplice de la muerte de los inocentes porque tu voto hizo posible que esa persona llegara en el poder donde está, ¿no? O sea que vos fuiste cómplice con tu voto y Dios te va a pedir cuenta también de la destrucción de la vida de los inocentes. Padre, no lo sabía, bueno, ahora lo sabés, pero la ignorancia no me desliga de la responsabilidad, atenúa el causal. Pero yo creo que todos, bueno, capaz todos, no todos a veces, pero yo creo que en esta altura todos sabemos los católicos que evidentemente el aborto es un crimen abominable, ¿no? Entonces, si uno no se dio cuenta de la gravedad de estar apoyando a un político de este tipo, bueno, ahora lo sabe y es muy responsable delante de Dios, ¿no? A ver, todos somos pecadores porque yo también he sido perdonado por Dios, pero creo que uno tiene que decir las cosas con mucha claridad. Tu voto, si lo llevó a este personaje a derogar una ley o a aprobar una ley, sos tan culpable como aquellos que han votado la ley, porque tu voto en un mundo democrático es el que va a definir vamos a decir, va a definir cómo se va a conducir una nación. Lamento ser duro, ¿eh? Yo entiendo que esto es duro, pero con caridad y lo digo con mucho amor. Padre, la verdad será siempre la verdad. Duela o no. En la Biblia, en Deuteronomio, hay un pasaje que me imagino que usted lo ha escuchado muchas veces y la gente siempre tiene esta duda y son los pecados intergeneracionales. Voy a leer como dice el Deuteronomio 5, 9, 10. No te postrarás ante ellas ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. Quizás es una pregunta que para usted la he contestado muchas veces, pero sé que muchos oyentes tienen esta pregunta. ¿Los pecados se heredan? ¿Los pecados de mis padres los cargo yo? En el mismo texto bíblico, cuando estás hablando, dice, si ellos me aborrecen, pero bendigo las generaciones si ellos me aman, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa? Que los hijos muchas veces terminan copiando las conductas de sus padres. Vos fíjate que es muy común, te pongo un ejemplo, ¿no? En un hogar donde se ha vivido siempre la violencia, y esto lo digo no por mi hogar, gracias a Dios, ¿no? Pero me ha tocado ver cómo se repiten donde, por ejemplo, hombres golpeadores, los hijos muchas veces terminan copiando los pecados de sus padres, no todos, evidentemente, no todos. Si ellos me aborrecen, que esa maldición está condicionada en el mismo texto bíblico, está condicionada por aquel que imita el comportamiento pecaminoso de sus padres. No sé si esto está claro. Así como uno hereda, por ejemplo, rasgos físicos, ¿no? Qué sé yo, los ojos de mi padre, la piel de mi padre, el pelo de mi padre o de mi madre, el carácter de mis padres. O uno muchas veces hereda también las tendencias, o sea, en la parte física, qué sé yo, por ejemplo, si en mi familia siempre se ha repetido el tema de enfermedades cardíacas, yo voy a tener que tener mucho cuidado. Si en mi familia han habido antecedentes de pacientes oncológicos o muerte de cáncer, ¿no? ¿Qué te dicen los médicos? Bueno, te sugieren que vos lleves una vida más saludable, que te examines frecuentemente, pero no significa que porque tu padre o tus abuelos hayan tenido tal enfermedad, tú la tengas. Van a existir muchísimos factores. Aquí el factor que está en el libro del Deuteronomio es bien clarito, ¿no? Está condicionado a esto. Si los hijos lo aborrecen a Dios, copiando
los errores u horrores de su padre. Claro, por supuesto que también muchas veces ciertas debilidades, el alcoholismo, la vida de promiscuidad que muchas veces puede haber en un hogar, una vida sin Dios. La condición que ponen es bien clarita en el texto bíblico. Si ellos me aborrecen, pero no es que yo voy a pagar el precio de el pecado de mi padre, perdón. Voy a pagar el pecado de mi padre si yo imito los pecados de mi padre aborreciendo a Dios. Eso está clarito en el texto bíblico, lo podés leer de nuevo, así la gente lo escucha, porque termina promoviendo también una bendición. De Pero misericordia, bendigo a sí. los padres de los hijos si ellos me aman y cumplen mis mandamientos. Ahí hay una condición que Dios pone, maldición o bendición. Eso va a quedar de acuerdo al criterio de que si yo sigo imitando las abominaciones de mi padre, no sé si es claro, o si me aparto de ese camino y empiezo a honrar a Dios y amarlo, porque puede haber un corte generacional. Por eso la sanación intergeneracional es pedirle a Dios que corte con toda esa situación de pecaminosidad que se han ido dando en nuestras generaciones, ya sea porque los seres humanos muchas veces copiamos también lo que hemos visto. ¿Sí? Entonces, conociendo la verdad y llegando al camino de Dios, lo que yo quiero hacer es cortar con esa situación de pecaminosidad para que mis hijos y mis generaciones posteriores puedan vivir en la verdad también amando a Dios. ¿Lo podés leer de nuevo? Sí, dice, no te postrarás ante ellos ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. Bien clarito, creo, no sé, creo, si Sí. quedan dudas preguntando tengo problemas, pero creo que está bien clarito con la... Sí. Y tengo misericordia, o sea, que nuestros padres no son perfectos, se pueden equivocar también, ¿no? Pero la diferencia va a ser esto siempre, buscarlo a Dios, amarlo a Dios. Y si uno lo ama a Dios, si en mi hogar se ama a Dios, Dios bendice las generaciones, bendice los hogares, bendice a los hijos. Por eso qué importante, padres, criar a los hijos en el amor a Dios. No, padre, yo recién lo conocí a Dios siendo adulto. Bueno, tendrás que reparar si quizás no los enseñaste a amar desde pequeño y hoy te desesperas porque tus hijos quizás no le has sembrado a debido tiempo esa semilla. Si has sembrado esas semillas cuando eran pequeños, aunque se hayan apartado en un momento de Dios, ellos van a volver, porque lo que se siembra en el corazón, lo que los padres enseñan a los hijos siempre queda guardado en el corazón. Ahí hay otro texto, padre, que también puede ilustrarnos aquí, y es el relato del ciego Bartimeo, donde confrontan a los padres y le preguntan al Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Y el Señor lo dice claramente, ninguno de los dos, esto es así para que se muestre la gloria del Señor. Perfecto. Ahí está hablando, claro, porque hay una mentalidad, la mentalidad hebraica, ¿no? Del Dios puro, del Dios trascendente, del Dios que es santo, es cierto, Dios es santo, 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 lo decimos en la misa. Entonces los fariseos ponían mucho hincapié en la pureza legal. En la pureza legal. Entonces todos los ritos de purificaciones que tenían, Dios era un Dios inaccesible para los pecadores, ¿no? Y los pecadores, los publicanos, aún los enfermos, seguramente alguno de ellos habría pecado, ellos o sus padres, por eso Dios los estaba castigando con esa enfermedad. Guay. Jesús corta con esa concepción de un Dios que castiga, ¿no? Muchas veces la enfermedad, lo vemos también en los textos bíblicos, son consecuencia del pecado, cuando sobre todo la muerte, en el libro de Sabiduría, en el capítulo 2, versículo 20, cuando dice Dios creó al hombre para la inmortalidad, más por envidia del diablo entró la muerte al mundo y la experimentan aquellos que pertenecen. O sea, la muerte y el mal que existe en el mundo tiene su origen. El mal, escuchen bien, el mal tiene origen justamente en el pecado, en la desobediencia a Dios. Siento a veces que la gente tiene ciertos comentarios como esto, no, es que ya Dios no tiene nada que hacer conmigo, yo me confieso de los mismos pecados siempre, porque reitero, porque esto, hay como una especie como entre frustración y de pronto como que no creemos que Dios nos llegue a perdonar semejante pecado. Eso le pasa incluso a muchas mujeres que abortan, que llevan ese pecado y dicen, no, pero es que ese es un pecado que no me va a perdonar Dios, como que nos frustramos
porque repetimos a veces los mismos comportamientos y volvemos a caer, y también porque creemos que como que no es tan misericordioso y como que no, yo misma me castigo y digo, Dios no me va a perdonar eso. No habla mucho de eso y eso nos evita que Dios permita sanarnos. Nadie nace virtuoso. La virtud se consigue trabajándola y pidiéndola a Dios. La primera virtud es la humildad. Y nosotros en la confesión el Señor nos enseña a ser humildes en la medida en que nosotros reconocemos nuestra pobreza. Eso es importante. Segundo, no caer nunca en la desesperación, que es diabólica. Es lo que produjo el remordimiento en la vida de Judas. Judas lo tienta en definitiva a Dios, porque al traicionarlo piensa que él va a manifestar todo su poder, se siente desilusionado cuando no manifiesta su poder, pero siente a la vez remordimiento por haber ocasionado eso, y en vez de acudir con confianza a la misericordia de Dios, Dios lo hubiera perdonado, Jesús lo hubiera perdonado como lo perdonó a Pedro. Pedro arrepentido. ¿Ven? Diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es diabólico, el arrepentimiento es divino. El arrepentimiento proviene del Espíritu de Dios que nos hace capaces de reconocer nuestros pecados y buscar en la misericordia de Dios la fuente de sanación. El remordimiento nos hace caer en la desesperación. No creemos que Dios pueda perdonarnos y eso es una ofensa grave a Dios. Es más grave no creer en el perdón de Dios y haber cometido un pecado de aborto. Es cierto que es muy traumático para una mujer al darse cuenta de su error, pero yo siempre le digo a las mujeres que vienen con esta situación que los trato con muchísimo amor, porque siempre he tratado de ser padre amoroso y comprensivo para las mujeres que han vivido esto. Yo digo, ¿quién sos vos para no haberte equivocado nunca? ¿Que sos mejor que otros para decir, ay, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Quién sos? ¿Sos mejor que nosotros? No. A través de esto que hoy tanto te duele, Dios te está enseñando a ser humilde, y cuando vengan esos pensamientos dolorosos, si tú ya lo confesaste, simplemente agradece a Dios, gracias Señor por haberme perdonado tanto, y dedícate a amar, pero no le des lugar al demonio para que te entristezca. Si Dios ya te ha perdonado, no, pero Dios no me puede perdonar, lo estás ofendiendo. Jesús le dice a Santa Faustina Kowalska que no tema el más grande pecador acercarse al abismo insondable de mi misericordia, que no tema, porque le dice, cuanto más grande es el pecador, tanto más tiene derecho a mi misericordia. Y el pecado, cuando es más grave, tanto más tiene derecho a la misericordia de Dios cuando el penitente arrepentido se acerca al sacramento de la reconciliación y le ofrece el corazón a Jesús. Y yo le digo a las mujeres, si lo confesaste bien, te prohíbo que vuelvas a confesar ese pecado, porque vas a estar ofendiéndolo a Dios pensando que su misericordia no es grande, y su misericordia es mucho más grande que tu pecado y que todos los pecados juntos de la humanidad. Padre Fabián, ¿es ese el pecado de ofensa que no se perdona ni en esta vida ni en la otra? La blasfemia contra el Espíritu Santo es no aceptar el don de la salvación de Dios. No es en definitiva que yo estoy ofendiendo al Espíritu Santo. Yo me estoy cerrando a la verdad que el Espíritu Santo quiere revelarme y me niego a aceptar esa verdad y esa salvación que Cristo me ofrece. Y en el misterio del amor de Dios, dentro de ese misterio entra en juego lo que es la libertad del hombre. Dios no te puede obligar a aceptar lo que vos no querés aceptar. Entonces, qué importante con confianza aceptar también la misericordia de Dios. Tantas personas que se le ha anunciado a Jesucristo, que han sido bautizadas, que han estado en la iglesia y que hoy viven al margen de la iglesia, al margen de Dios, con ideas que no son de Dios y han conocido a Dios. Mamá mía, que no les llegue, ruego a Dios por último momento de su vida, la muerte les llegue de una manera sorpresiva sin estar verdaderamente arrepentidos, ¿no? Porque la verdad se les ha revelado, pero tú no quisiste aceptar esa verdad. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, esa es la blasfemia, esa es la ofensa. No es insultar o decir una mala palabra contra el Espíritu Santo, no, ese no es. La blasfemia más grande es no aceptar la verdad que Dios intenta por muchos medios sembrar en tu corazón. Esto ha sido en la iglesia y damos muchísimas gracias al Padre Fabián Barrera por aceptar nuestra invitación. Padre, no, Dios lo bendiga, lo siga guiando en esta misión que tiene por el sur de la Florida y ojalá lo tengamos en otro programa porque el tema es muy profundo y me faltó una gran pregunta y es,
cómo con María podemos hacer ese camino de sanación. Cómo no, y a todos los que están escuchando, que les impulse todo esto, abandonarse confiadamente en la misericordia de Dios, que Dios nunca desprecia el corazón arrepentido, que el Señor les conceda el don de la paz y que los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy Gracias, bien. Padre. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.